que la característica del diagrama Rx es una característica circular con centro en el origen. No he visto ni una tarea que me haya llegado al chat o al correo, pero no importa. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se hace el cálculo, que en este caso es muy sencillo, es muy simple, con este relé. Un segundito, un segundito. Lo primero que hay que conocer, que es algo muy sencillo, es a ver si puedo encontrar. Es en la mayoría de los relés, el ajuste se hace en valores de su impedancia secundaria, no en valores de las impedancias primarias. Entonces, y llevar al valor de impedancia primaria y al valor de la impedancia secundaria no es nada complicado. Si sabemos de que la impedancia secundaria es igual al voltaje en el secundario del PT dividido entre la corriente en el secundaria del CT. Y el voltaje secundario también sabemos que es el voltaje primario dividido entre la relación de transformación del PT. Y la corriente secundaria en el CT sabemos que es igual a la corriente primaria dividida entre la relación de transformación del CT. Entonces, si sustituimos todas estas en la primera ecuación, si sustituimos estas dos ahí en la primera, vamos a tener, y hacemos un poco de operaciones, que la impedancia secundaria es igual a la impedancia primaria por la relación de transformación del CT dividida entre la relación de transformación del PT. Y listo, no hay nada más que saber. Ya lo sabían, pero solo por si acaso. Entonces, veamos el cálculo. Dice, suponer que el relé de impedancia debe proteger el 80% de un trecho de una línea de 138 kV cuya impedancia es de 86.25 ohmios. Esa es la impedancia total de la línea. El CT tiene una relación de 500 a 5 y el PT una relación de 138.000 a 115. Entonces,
¿Qué es lo que nos están pidiendo? No sé si podré cambiar de color con esta cosa, ¿eh? Mm, bueno. Y la impedancia de la línea, supongo que esa sea la línea, la impedancia total de la línea hasta aquí, primaria, a ver, es igual a 86,25 ohms. Dice que la ajustemos al 80%, que zona 1. Entonces, el ajuste es muy sencillo. Entonces, calculamos la impedancia secundaria. Primero, ¿cuál es la impedancia que nos va a ver el relé? Es el 80% del 86,25. Y eso es 86,25 por 0,8. Son 69 ohms. Entonces, el ajuste hasta este punto, vamos a poner zona 1, es igual a 69 ohms. Entonces, se va a hacer el ajuste del relé. 69 ohms. Esto nos va a ver hasta este punto. Entonces, estos son 69 ohms primarios. Y para llevarlos a valores secundarios, entonces lo multiplico por la relación del CT, esto lo voy a cambiar aquí, que es 505, lo voy a borrar para que sea más entendible, y dividido entre la relación del PT, que es 138/115. Entonces, si operamos esto, el ajuste del relé en valores secundarios es de 575 ohms. Y ese es el ajuste que vamos a colocar al relé. Y no hay nada más que hacer, y ya está ajustado este relé en zona 1 y nos va a ver hasta este punto. En realidad nos va a ver en toda la circunferencia, como ya hemos visto. Entonces su ajuste es sumamente sencillo. Y las otras zonas igual. Entonces zona 1, zona 2, zona 3, los criterios de ajuste. Esta grafiquita también es interesante, que ya se las dibujé de cierta manera. Es la unidad direccional, el 67, para darle dirección al... Ya la colina no pinta. Para darle dirección al... Voy a hacer una prueba. Una prueba. Otra prueba. No sé. Creo que se quedó sin carga esta cosa. Voy a probar.
Era eso. Se quedó sin batería la pisita. Ah, no. Antes, una cosa que quería mostrarles. La tarea que yo les pedí era que me demuestren que el relé de impedancia tiene una característica en el diagrama X, una característica circular con centro en el origen, y cuyo radio es el ajuste del relé. Bueno, el ajuste, bueno, la demostración es como la que están viendo, sumamente simple. B sobre I es impedancia al cuadrado. Y luego se demuestra esto. Y esa es la característica del relé. No hicieron ninguno, porque ninguno mandó la tarea. Porque esa característica no aparece de la magia. No es que ahí yo le voy a poner característica circular y operar así. Es la característica del relé de impedancia. Pero como no lo hicieron, no, esto ya lo vimos. Ok. Entonces, la gente que investiga, entonces, obviamente dijeron, debe haber algún otro relé que podamos encontrar que nos cumpla la misma función que el relé de impedancia, pero que nos evite usar un relé auxiliar, en este caso un relé de sobrecorriente direccional, para que nosotros podamos tener direccionalidad. Y entonces diseñaron el relé de admitancia tipo MO. Entonces, ¿qué es este relé MO? Es un relé de admitancia. Y como ustedes se acuerdan, la admitancia es igual a la inversa de la impedancia. Entonces, este relé es conocido con su nombre MO. Entonces, ¿de dónde viene el nombre MO? De que la impedancia nosotros la medimos en ohms. Y como la admitancia es la inversa de la impedancia, entonces a alguien ingenioso se le ocurre decir, ¿cómo es la inversa? Entonces, esta relé de admitancia lo vamos a conocer con el nombre de MO, que es ohm escrito al revés. Y de ahí viene. Entonces, ustedes básicamente lo que van a conocer es el relé de admitancia o el relé MO.
¿Cuál es la característica? Y también quiero que me demuestren, a ver si me demuestran esta vez matemáticamente, estas características en este relé. Tiene una característica circular, pero cuya circunferencia pasa por el origen. No tiene centro en el origen, pasa por el origen, como esto que estoy dibujando acá. ¿Okay? En verde, la circunferencia pasa por el origen. Pero a diferencia del relé de impedancia, este relé de admitancia tiene algunas otras características. Tiene un ángulo phi que se conoce, este es el ángulo phi, que es conocido como el ángulo característico del relé. RCA, de acuerdo a sus siglas en inglés. Entonces, ese es el valor con el cual el relé ha sido construido. Entonces, ustedes pueden comprar un relé con RCA de 50, de 60, de 70, de 80 grados, dependiendo el que mejor se adapte a sus necesidades. Entonces, este ángulo phi es una característica constructiva del relé. Y aquí en la gráfica, voy a cambiar de color, voy a poner a verde. Aquí en la gráfica, en la línea roja, aquí voy a dibujar. Esta es la subestación A, esta es la subestación B y esta es la subestación K. Con la impedancia de la línea AB, esta que estoy, la impedancia de la línea AB, es esta que está dibujada con la línea roja. Y yo solamente voy a dibujar la parte final. Esa es la impedancia de la línea AB, que supongamos que llegue hasta ese punto. Y esa línea AB, que es una resistencia y una reactancia, tiene un ángulo. Y este ángulo es el ángulo teta. Entonces, el ángulo teta es el ángulo de la línea, de la impedancia de la línea. ¿Sí? Ese es el ángulo teta. Como recomendación, es que el ángulo RCA debe ser menor que el ángulo de la línea. Es recomendable que el ángulo phi sea menor que teta. No es un requisito obligatorio, pero es recomendable. Entonces, esta es la impedancia de la línea que vamos a proteger, pero este es el valor del relé que nosotros vamos a ajustar. O sea, AQ es el ajuste del relé. Esto lo voy a decir que es C, mejor. El final de la línea va a ser B, va a ser C, y B va a ser el punto de ajuste.
para que quede claro. Entonces aquí. Este vamos a ajustar nosotros el ajuste que le vamos a llamar Z1 para eso. Que va a ser AB. Que va a ser hasta este punto. Entonces, si nosotros queremos proteger la línea hasta la impedancia AB, pero en realidad el ajuste al relé, nosotros tenemos que escoger que el ajuste va a ser AQ. Ese va a ser el ajuste que nosotros tenemos que colocar en el relé. ¿Ajuste para qué? Para proteger hasta el punto AB, hasta ese punto. Entonces, eso no es ninguna ciencia. Es muy fácil demostrar que el ajuste a Q va a ser igual, o sea, la impedancia a Q va a ser igual a la impedancia B, o sea, el valor de lo que queremos ajustar de la línea, dividido, y eso lo podemos demostrar trigonométricamente, entre el coseno del ángulo phi menos el ángulo teta. Entonces, ese va a ser el ajuste. Entonces, hay que hacer esta corrección. No se olviden que en el relé de impedancia nosotros ajustábamos este AB, pero en el relé de impedancia, en el relé mono, vamos a ajustar este AQ. Y lo único que hay que aplicar en su ajuste es esta forma. Entonces, una de las grandes ventajas que tiene esta protección es que la protección de admitancia es inminentemente direccional. De tal forma que solo va a operar para fallas en la dirección hacia adelante de la línea AB. Es decir, ¿cómo podemos demostrar eso? Vamos a ver aquí con nuestra gráfica de arriba. No se olviden que al igual que el relé de impedancia, toda la zona de operación del relé está dentro de la circunferencia. Toda la zona fuera de la circunferencia, el relé no opera. Por lo tanto, la circunferencia, por lo tal, este círculo negro que está trazado ahí en la gráfica, es el límite de operación entre que opera y no opera. Entonces, si yo tengo una falla en ese punto, que lo voy a llamar falla 1. Entonces está más o menos de la mitad de la línea, está menos de la mitad de la línea, esta es la mitad de la línea por aquí, digamos, y esta falla, en realidad, digamos que ve una impedancia que está más o menos por ahí, que va a ser la falla 1. Como está dentro de su zona de operación del relé, está dentro de la circunferencia, el relé va a operar, va a dar su señal de disparo. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una falla fuera de la línea AB? Supongamos en la línea acá, aquí, ahí atrás. Y voy a llamar a esta falla 2. Pues como está en la falla, en la línea acá, está más cerca de la subestación K, esta va a ser esta impedancia vista más o menos por acá. O sea, medida por la protección, la va a ver más o menos acá, que es la falla 2. Pero como esta falla, la falla 2, está fuera de la característica del relé, está en la zona en la que el relé no opera, entonces el relé no opera
para fallas hacia atrás, como era el caso del relé de impedancia que no era direccional. Entonces, la ventaja del relé Mo es que es un relé direccional. Por lo tanto, no necesitamos ningún otro equipo para que nos ayude a darle dirección al relé. También algunas otras ventajas que tiene es que tiene una característica más uniforme en cuanto a su alcance resistivo, porque, digamos, va a ir variando entre estos valores para las diferentes fallas, lo cual tienen una variación y un alcance prácticamente constante en la parte resistiva. No se olviden que uno de los grandes problemas del relé es que su alcance resistivo va variando grandemente. A medida que nos alejamos, su alcance resistivo es cada vez más pequeño. Aquí no tiene buen alcance resistivo en casi todo en casi todo su alcance de su alcance que está en la cual está ajustado el relé. Entonces veamos un ejemplo de cálculo del relé de admitancia. Aquí está la demostración del relé, de su característica, de esa característica circular. Es en el diagrama, su característica en el diagrama de susceptancia y conductancia, en la que miren, tiene esta característica lineal, igualito que el relé 67, como vimos, que tiene una zona de operación y una zona de no operación. Si la graficamos en BG, y si la graficamos en coordenadas RX, esa característica, y justamente ahí están las características del relemo, que ya hemos visto que es eminentemente direccional, como se ve acá, ¿no? Entonces aquí nos está protegiendo, este relé nos está protegiendo, si tenemos este sistema de aquí, tenemos esta línea AB y BC, tenemos en la línea BC nos está protegiendo con el relé 21 de tipo MO, y la línea AB con otro relé 21 tipo MO, tenemos sus impedancias de las líneas, con sus magnitudes y sus ángulos, y lo estamos ajustando al 80% la zona 1, ¿no? La zona 1 que ya sabemos que es instantánea. Entonces, si calculamos y graficamos, pues vamos a tener que el relé que está en la línea BC nos va a ver hasta el 80% de la línea BC en zona 1, y el relé que es 21 que está en la línea AB nos va a ver también hasta el 80% de la línea AB. ¿Qué significa? Si tiene una falla aquí en la línea BC, que supongo que sea la mitad de la línea BC, este relé va a haber una impedancia por aquí y va a operar el relé BC. Va a operar el relé BC y nos va a abrir la línea, el interruptor. Si tenemos una falla aquí, en la línea AB,
veremos qué pasa con el relé BC en la línea BC. También supongamos que la falla esté en la mitad. Entonces, esta va a estar aquí en la mitad más o menos, la falla. En la línea B. El relé BCB ni se entera porque está fuerísima de su zona de operación, de su circunferencia, ni se entera para una falla atrás. Y sí va a operar el relé que esté en la línea B en forma instantánea para despejar esa falla. Pero vemos que es eminentemente direccional porque ya no ve fallas hacia atrás. Así vamos a tener las tres zonas. Esta va a ser zona 1, de zona 2, que es temporizada, y esta va a ser zona 3, que es temporizada también. La demostración de la formulita que hemos visto para calcular. Entonces, dice el ejemplo. Utilizando un relé de admitancia que tenga un ángulo de máximo torque de 30 grados. Entonces, ese es el ángulo phi, ¿no? Es el ángulo característico del relé, una característica constructiva del relé de admitancia, del relé tipo MOM. Obtener las impedancias de ajuste del relé A, de este, correspondientes a la primera, segunda y tercera zonas, conociendo que las impedancias de las líneas de transmisión de la figura tantos son la impedancia de la línea B, son 50 ohmios con un ángulo de 80 grados, la impedancia de la línea BC son 70 ohmios con un ángulo de 65 grados, y la impedancia de la línea CD es una impedancia de 40 ohmios con un ángulo de 75 grados. Dice, el CT es de 800 a 5, y el PT es de 138.000, este otro, es de 138.000 a 115. Uy, ya lo que pasó. Ah, ya, ok. Entonces, lo primero que hacemos es que ya dijimos que para la zona 1, que es instantánea, el ajuste es hasta el 80% de la línea, de la impedancia de la línea, en este caso de la línea AB. Entonces, el 80% de cuánto? De 50 ohmios, ¿no? Está la línea B, hemos dicho que es 50 ohmios con un ángulo de 80 grados. Entonces, el 80% de 50 ohmios son 40 ohmios. Entonces, el ajuste del relé va a ser los 40 ohmios que quiero ajustar en zona 1, dividido entre el coseno de teta del ángulo de la línea, menos el ángulo phi, que va a dar el ángulo de coseno 50 grados. Por lo tanto, el ajuste en valores primarios de zona 1 es de 62.23 ohmios. Para ajustarlo en el relé, que normalmente es con valores secundarios, aunque hay relés que ya te permiten ajustar con el valor secundario y ellos hacen su cálculo de CTs, PTs para llevar a valores secundarios. Entonces, multiplicamos el valor primario por la relación del CT y lo dividimos entre la relación del PT. Por lo tanto, el ajuste de zona 1 es de 8.29 ohmios. Y el ajuste de zona 2
dice que usemos el criterio del 100% de la línea protegida y más el 50% de la línea adyacente. ¿Qué nos dice que estamos, cómo vamos a proteger la zona con zona 2? Dice, vamos a proteger con zona 2. Aquí estamos. Zona 2 vamos a proteger hasta la mitad de la línea adyacente. Supongo que esa sea la mitad. Este va a ser el ajuste de zona 2. Porque va a ser el ajuste de zona 1, de la impedancia de la línea B, 50 ohmios, más la mitad de este otro, que va a ser 70, la mitad va a ser 35. Pero con un ángulo de 65, ¿no? No se olviden que en realidad va a ser, este va a ser 50 aquí, 50 ohmios, con un ángulo de 80 grados, bueno, debe estar más paradita. Y el otro es un poquito más grande, ahí, digamos, y este tiene hasta este punto, y este tiene un ángulo de 65 grados. Vamos a ajustar hasta este punto. Por lo tanto, la impedancia que va a haber el relé va a ser esta. Esa va a ser su impedancia que nos va a ver el relé. La suma de esos dos vectores que nos va a dar un ángulo X. La zona 2, dice, vamos a ajustar el 100% de la línea B y la mitad de la línea BC. La línea B es 50 con un ángulo de 80 grados y la línea B es 70 con ángulo 65 dividido entre 2. Esto nos va a dar que va a ser un ángulo de 50 o una impedancia de 50 ohmios con ángulo de 80 grados más 35 ohmios con ángulo de 65 grados. Si lo sumamos, nos va a dar justamente este equivalente que les hemos dibujado acá, la suma de esos dos vectores, que va a dar que la impedancia del ajuste de zona 2 es de 84,29 con un ángulo de 73,83 grados. Esa es la impedancia real de las líneas que queremos que el relé nos vea. ¿Cuál es el valor de su ajuste de zona 2? Es su valor de impedancia primario dividido entre el coseno del ángulo de la línea, 73,83, menos el ángulo característico del relé, que es 30 grados. Y eso nos da que el ajuste de zona 2 es de 116,84 grados. No se olviden que el relé de zona 1, su ajuste era 62,23. Pero este ajuste de 116,84 es de valores en primarios. Si lo llevamos a valores secundarios, lo multiplicamos los 116,84 por la relación del PT y lo dividimos entre la relación del PT, que es 138,000 a 115. Lo que nos da que el ajuste de zona 2 es de 15,57 ohmios. De zona 1 era 8,29, zona 2 es 15,57 ohmios en valores secundarios. Su ajuste de zona 3 nos dice que aplicamos el criterio de que nos va a cubrir la totalidad de la línea B, la totalidad de la línea siguiente BC, más el 30% de la línea subsiguiente, que va a ser la línea CD. Entonces, en realidad, zona 3 nos va a ver toda la línea B, toda la línea BC y el 30%, hasta por aquí, de la línea CD. Esto va a ser el ajuste de zona 3. Nos va a ver hasta ahí.
Entonces, zona B son 50 ohmios con 80 grados. BC es 70 ohmios con 65 grados. Y la impedancia de la línea CD es 40 ohmios con 75 grados, pero solamente el 30% de esa línea. Hacemos matemáticas y nos va a quedar que la impedancia de zona 3 en valores de la línea equivalente va a ser igual a 130,97 ohmios con un ángulo de 71,58. Para calcular el ajuste del relé, hacemos su corrección, agarramos su valor real que queremos que nos vea el relé, 130,97, y lo ajustamos con el coseno de la línea, 71,58, menos entre los 30 grados, que es el ángulo característico del relé. Lo que nos da que zona 3 es 175,08 en valores primarios. Si lo llevamos a valores secundarios, multiplicamos por la relación del CT y lo dividimos entre la relación del PT y nos da que el ajuste de zona 3 es de 23,34 ohmios. Entonces eran 8,92 zona 1, 15, algo zona 2 y zona 3 23,34. Y ya estamos ya tenemos todo el ajuste del relé. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es súper sencillo, así que no hay donde perderse. ¿Cómo usamos el relé? Hay algunas características para ajustar su alcance resistivo del relé. Podemos usar algunas características lenticulares, que cuando tenemos problemas con la carga, entonces si esta es la impedancia de la carga, esta que estoy rayando aquí, este ángulo que se ve, y este es la impedancia de la carga. Entonces, la impedancia de la carga, dependiendo de las horas de operación, se nos puede entrar hacia nuestras zonas de operación de nuestra protección. Entonces, para evitar, entonces, este es el relé de impedancia plena, el relé de admitancia, entonces, que ocupa, a tener centro en el origen, cubre un área más grande, por lo tanto, es más fácil de que interfiera con la carga. El violeta, este de acá, es el relé tipo MO, con ajuste tipo offset, un poquito desfasado del origen, para que nos vea fallas en la subestación, un poquito hacia atrás. Es una característica del ajuste, ¿no? Pero que, debido a su característica, está un poco más alejada de la carga, y por lo tanto no, en condiciones normales, no tendría que la carga interferir con el ajuste del relé. En el caso de que la carga entre dentro de la característica del relé tipo MO, que pongamos aquí en este punto que estoy poniendo la X, entonces significa que por el incremento de la carga, eh, esa impedancia vista por el relé va a aparecer como si fuera falla y va a hacer operar al relé. Entonces, si fuera ese el caso, que es el caso que sucede cuando las líneas son muy cortas y las cargas son grandes, entonces podemos usar esta característica lenticular, esta que la estoy redibujando en verde, es una característica lenticular, que también es direccional, pero que nos evita alejarnos de la carga.
Entonces ya la interferencia de la carga ya no haría operar la protección de distancia en ese caso. Entonces, si tenemos problemas con la carga, entonces podríamos usar esta característica lenticular. Lógicamente, si usamos la característica lenticular, su alcance es resistivo, es bien pequeñito, y por lo tanto fallas muy resistivas no va a poder, no van a poder ser detectadas por la protección lenticular. Algo muy usado también son la característica cuadrilateral. Estas son, esta característica cuadrilateral ha sido muy usada por los europeos, en la que nosotros ajustamos con estas características cuadrilaterales las diferentes zonas, ¿no? En lugar de que sean circunferencias, son rectángulos, ¿no? O algo parecido a rectángulos. Son características direccionales también. Y la ventaja que tiene este ajuste es que el valor de su alcance resistivo, nosotros podemos ir variándolo, podemos ir ajustando de tal forma que su alcance resistivo sea más grande para que nos vean fallas de de mucha mayor resistividad. Por ejemplo, si toca el cable con una rama de un árbol, por ejemplo, ¿no? Que es una falla de muy alta resistencia. Todas estas características hoy en día, en el pasado, con los relés electromecánicos, tenías que comprar un relé que tiene característica circular, otro relé si querías con característica lenticular y un otro relé si querías con una característica cuadrilateral. Hoy en día con el avance de la electrónica y la tecnología, los relés digitales y numéricos traen entre sus características que puedes usar la característica circular, puedes usar la característica cuadrilateral y la lenticular en el mismo relé. Es cuestión que selecciones una vez que vos estés programando. O sea, y hay mucha flexibilidad en cuanto a eso. La parte de oscilaciones no la vamos a ver. Eh, También algunos problemas de medición, cómo hace para solucionarlos, tampoco lo vamos a ver, porque este semestre es muy cortito. En el libro hay este ejemplo, el ejemplo 11.12 de ajuste para un relé numérico, que tiene algunas compensaciones para fallas a tierra. Es importante que lo conozcan, no que lo entiendan en esta etapa, sino que lo conozcan. Y que, bueno, cómo se calcula el ajuste, los tiempos de, de zona 1, zona 2, zona 3, etcétera, etcétera. Repásenlo. ¿Qué más trae? Esta no está en alguna parte. Aquí está. ¿Qué más hace un relé de distancia? O sea, el que compras hoy en día. Como dijimos, te te ubica el punto de la falla. Tiene un relé 50 instantáneo. Tiene la capacidad de... eh, hay muchos problemas cuando vos estás protegiendo con relés de impedancia y si tienes líneas con derivación. Entonces aquí el ajuste es bien complicado, se complica.
dónde vas a ajustar aquí, a dónde vas a ajustar aquí, etcétera. Y como son líneas, al final van a estar en paralelo cuando hay una falla, entonces se complica la medición de este relé. Este relé, estos relés tienen la capacidad de brindarte una protección bastante óptima para este tipo de alimentadores con conexión T, como la que estamos viendo en el dibujo. Tiene la capacidad de supervisarte si tus CTs están conectados, que no se ha quemado algún fusible. Tiene la función de verificador de sincronismo, el SyncroCheck, que te verifica que ya hemos hablado del SyncroCheck en alguna clase, ¿no? Me acuerdo que hemos hablado. Tiene el relé de reconexión incorporado. No se olviden que las reconexiones siempre normalmente arrancan con relé 21 y por lo tanto el relé de distancia tiene también el relé de reconexión. Tiene la capacidad de monitorearte tu estado del interruptor, si está abierto, si está cerrado, si el resorte está cargado, si no hay baja, si es de otro tipo, si no hay baja presión de aceite, si no hay baja presión de CF6, etcétera, etcétera, te va avisando. Bueno, tiene el estado del interruptor de que esté abierto o esté cerrado, eso te avisa. Y la condición del interruptor, si está en buen estado o está en mal estado, si hay baja presión, hay baja presión, hay fuga, el resorte está descargado, etcétera, etcétera. Te mide voltajes y corrientes, las tres fases, en forma continua. Tienes registrador de eventos, te registra todos los eventos que pasan a las 10:55 con 555 milésimas. Abrió el interruptor tantos, tantos, y también dentro del relé se habilitaron, se accionaron el relé X, Y, Z, y bueno, vos buscas y averiguas qué es lo que hacen esos relés, te registra todo lo que sucede. Te registra todas las fallas, te registra voltajes y corrientes de falla, con, 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 con registro de corrientes de prefalla, de 3, 4, 5 ciclos antes de la falla, y te registra 30 ciclos después de la falla o más, si vos lo programas. Ocupa mucha memoria, pues normalmente viene por default programados para unos 30 ciclos, donde vos vas a registrar los valores de las corrientes por tiempos muy cortos, de tal forma que puedas graficar las ondas de corrientes, las ondas de voltaje con bastante precisión. Aparte, tienen la función de falla de interruptor. Tienen relés de sobrecorriente para fallas de fase, que sean relés direccionales 67 o no direccionales, relés 51 comunes. Estas son para fallas de fase y también para fallas a tierra, direccionales y no direccionales. Te dan protección de secuencia negativa cuando hay desequilibrio en el sistema. También te dan protección de sobre y bajo voltaje. Esta es una protección de la base de la subestación. Detección de conductor roto, que va a incidir en lo que es la protección de secuencia negativa. Te va a avisar, se ha caído la fase B de tal línea. Y bueno, y es un esquema lógico programable que vos lo vas a poder programar de acuerdo a lo que mejor quisieras. Entonces, el relé de distancia tiene, aparte de ser el relé de distancia, tiene muchas otras funciones que te van a ayudar en la protección del sistema. Es uno de los relés más caros de todos los relés que hay en el sistema.
¿Qué problemas tiene la protección de sobrecorriente, como lo hemos visto hasta ahorita? Es que tenemos más o menos el 80% de la línea protegida en tiempo instantáneo de un lado y del otro lado. Y tenemos toda esta parte que por un lado está protegido en tiempo instantáneo y por el otro está protegido en tiempo diferido, que va a operar en zona 2, lo mismo en este otro lado. Entonces, cualquier falla que yo tengo en esta, como esta que está dibujada acá, esta F, desde la subestación B, desde acá, esta falla F, vista por este relé Z1B, lo va a ver en tiempo instantáneo y va a abrir este interruptor en tiempo instantáneo. Pero desde la subestación A, esta falla F ya no la ve zona 1, sino la va a ver zona 2. Y zona 2 es temporizada, entonces zona 2 le va a decir a este interruptor que abra el interruptor, supongamos, medio segundo después de este. Y eso crea problemas a los sistemas de potencia. Pueden ser inicio de oscilaciones y pueden crear al final inestabilidad en el sistema. Y entonces la búsqueda es de conseguir de que para el 100% de la línea AB en este caso, este interruptor, el interruptor A y este otro interruptor, el interruptor B, abran en tiempo instantáneo. Sea la falla donde sea, dentro de la línea AB, por supuesto. Entonces, para eso, es que vamos a usar un canal de comunicación cualquiera, puede ser ondas de radio, puede ser microondas, puede ser eh, satélite, puede ser fibra óptica, cualquier canal de comunicación, para que los relés que están los relés que están ubicados en su subestación, puedan hablar, puedan comunicarse y decirle qué es lo que él está haciendo al otro para tomar algunas decisiones. Y eso se llama protección por comparación directa. En el pasado, cuando solamente en el sistema habían relés electromecánicos, no se olviden que era un relé para zona 1, un otro relé para zona 2, un otro relé para zona 3. Y entonces era complicado eh, usar otro relé para una zona 4, un otro relé para una zona 5, etcétera, etcétera. Entonces, en función de esas tres zonas, tradicionalmente se diseñaron tres esquemas fundamentales. Los primeros dos son esquemas de transferencia de disparo. Es decir, que cuando se enciende el canal de comunicación de este lado,
y manda su señal al receptor del otro lado. Supongo que este es el transmisor y este es el receptor. Si este manda alguna señal aquí, a este lado, la señal que está mandando es una señal de disparo. Le está diciendo dispara. O sea, abrí tu interruptor. Son los esquemas de transferencia de disparo, que son dos, uno de sobrealcance y el otro es de subalcance. Y hay un tercer esquema usado ampliamente, que es el esquema de bloqueo. Que este esquema de bloqueo, cuando el transmisor le envía la señal al otro lado, a la otra subestación, le está diciendo, no dispares. Por eso se llama esquema de bloqueo. Le está diciendo, no operes vos nada, quédate tranquilito, porque la falla no nos compete. Entonces, esas son las dos lógicas que han prevalecido y siguen prevaleciendo. Entonces, estos tres esquemas se los ha usado por años de años, y los relés de hoy en día, aparte de estos tres esquemas, traen como 8 o 10 esquemas más, que son, pero todos estos otros son variaciones de estos tres que son las madres, tío. ¿Y para qué te ponen estas variaciones en caso de que con alguna de esas variaciones el comportamiento de la protección sea mejor? En Bolivia se siguen usando estos tres esquemas y en la mayoría del mundo estos tres esquemas en su concepción pura. Solamente algunos sistemas que son muy complejos porque hay mucha línea en paralelo, y entonces cuando hay una falla en particular, entonces el comportamiento no es bueno, y si hacemos esta variación, entonces se va a comportar mejor, no va a haber posibilidad de que falle el esquema de protección. Entonces, en esos casos, sí varía. Pero si tu sistema funciona bien con estos tres, que son ultra conocidos, entonces no tienes ningún problema. Y como Bolivia es un esquema pequeñito, es un esquema simple, pocas líneas, entonces suficiente con estas tres. Y el sistema funciona de maravilla. Entonces, en el libro están explicadas todas y cada una de estas tres funciones, y creo que algunas otras variaciones más. Así que si quieren adentrarse con mayor profundidad en este tema, pueden darle una leída. Es muy interesante y es muy bonito. Yo he preparado algo más, algo muy esquemático de un libro que ha sido muy poco divulgado, muy poco conocido, pero que tiene la forma más sencilla de explicar el comportamiento de estas tres. Y aquí lo resumo en estas gráficas, el comportamiento de estas tres. Entonces, aquí tenemos, en la gráfica tenemos la subestación AB, la subestación A, la subestación B, que están siendo protegidas por un relé 21 desde la subestación A y un relé 21 desde la subestación B, con sus tres zonas.
mirando hacia adelante. La zona 1, que mira hasta el 80%, instantánea. Zona 2, que mira hasta la otra línea, que es temporizada, y zona 3, que mira más de una línea, que también es temporizada. Lo propio de la subestación B, el relé 21 tiene las tres zonas, zona 1, zona 2, zona 3, que están representadas en esa forma. Son sus ajustes de zona 1, zona 2 y zona 3. Son relés de tipo MO. Por lo tanto, direccionales, y su direccionalidad está como en la dirección que las flechas lo indican, mirando hacia la línea que están protegiendo, no mirando hacia atrás. Entonces, estos tres esquemas, el primero que vamos a ver es el esquema de subalcance permisivo, y el otro es el de sobrealcance permisivo. Estos dos esquemas, los dos primeros, estos que son de transferencia de disparo, son muy recomendados para líneas cortas. Ustedes saben que la CRE tiene líneas cortas en la ciudad, que van de la subestación del zoológico a la subestación del parque industrial, etcétera, etcétera, que son líneas cortitas, 3, 4, 5 kilómetros de distancia. Todos los ajustes de la CRE son con la protección de sobrealcance permisible. La siguiente que vamos a ver. ¿De dónde viene el nombre de subalcance? Que la zona que va a mandar la señal al otro lado, o que le va a encender al transmisor, es la zona 1. ¿Ya? ¿Y por qué subalcance? Porque la zona 1 no cubre el 100% de la línea. Entonces, su alcance subalcanza el total de la impedancia de la línea, y de ahí viene el nombre. Entonces, subalcance es, ¿cuál es la única zona que subalcanza? Es la zona 1, porque la zona 2 sobrealcanza, o sea, se pasa de la impedancia B, y la zona 3 se sobrealcanza, se sobrepasa del ajuste de la línea AB. ¿Cuál no alcanza? ¿Cuál es el subalcance? Es solamente la zona 1. De ahí viene el nombre. Entonces, la zona 1 es la que va a encender el transmisor para mandar la señal al otro lado. Entonces, veamos qué pasa en este esquema simple, porque si ustedes ven aquí van a ver que los esquemas, como están explicados en el libro, son un poquito más complicados para entender. No le estoy diciendo que no se entiende, son un poquito más complicados para entender. Y en cambio, en este esquemita de acá, es muy simple entenderlo. Y por eso yo les estoy poniendo para que lo entiendan. Entonces, tenemos aquí, desde la subestación A, tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Y desde la subestación B, también tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3, que están representadas con amarillo en la subestación B y con verde en la subestación A. Pues si tenemos la falla número 1, esta, en la mitad de la línea, y la voy a graficar aquí. Entonces, ¿qué zonas están viendo esa falla? De acuerdo al diagrama de impedancias. B, zona 1, la falla. B, zona 2, la falla, porque está dentro de su característica. Y B, zona 3, la falla. Entonces, aquí, zona 1 arranca, zona 2 arranca, zona 3 arranca. ¿Qué hace zona 2 al arrancar? Al arrancar zona 2,
arranca su timer, su temporizadora, que empieza a contar su tiempo de ajuste. Supongamos que estaremos ajustados en medio segundo. Entonces, al arrancar, arranca su temporizador y va a empezar a contar el tiempo hasta que llegue a medio segundo. Si llega a medio segundo, tendría que hacer algo. Y también zona 3 que arranca su temporizador también. Supongamos que su ajuste de zona 3 sea un segundo. Entonces va a empezar a contar el tiempo. Zona 1, al arrancar, ¿qué es lo que hace? Entra aquí a este OR. Ustedes saben que cuando entra un OR, es suficiente que entre un 1 para que haya una señal. Entonces, como entra aquí al OR, voy a cambiar de color aquí. Como aquí entra un 1, por aquí va a salir un 1. Entonces vamos a tener disparo instantáneo del interruptor A. Aquí en la subestación B, también ven la falla 1, arranca zona 1, arranca zona 2, arranca zona 3. Al arrancar zona 2, arranca su temporizador. Al arrancar zona 3, arranca su temporizador. Como arranca zona 1, aquí nos coloca un 1 en este OR y por lo tanto es suficiente que se cumpla una de las condiciones en un OR y va a haber disparo instantáneo de B. Entonces abren los dos interruptores en forma instantánea. Es porque ambos están viendo en zona 1. Ahora, ¿qué también hace zona 1? Zona 1 prende el transmisor y el transmisor va a enviar una señal al otro extremo. Llega la señal, entra este AND, y aquí coloco un 1. El otro lado, también aquí, al arrancar zona 1, prende el transmisor de este lado y manda una señal. Y ya sabemos cómo son de transferencia y disparo, están mandando señal de disparo al otro lado. Le están diciendo disparar. Porque yo estoy viendo la falla. Entonces viene aquí, aquí, y le pone 1. ¿Qué más pasa? Aquí en la subestación A, como arranca zona 2, a este AND le coloco 1. Como ambas condiciones se cumplen, va a haber una salida un 1 y reconfirma el disparo que hizo el relé. Aquí también, en zona 2, cuando arranca el relé en zona 2, arranca, coloco un 1. Como llegó señal del otro lado diciéndole, yo estoy viendo la falla, dispara, y este le dice, yo también la estoy viendo. Entonces, como las dos ven la falla, quiere decir que la falla es en su línea, y entonces se confirma el disparo instantáneo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Aquí B zona 1, zona 2, zona 3. Arranca zona 1, zona 2, zona 3. Prende sus temporizadores y disparo de interruptor A. De este otro lado, de la subestación B zona 1, B zona 2, B zona 3. Arranca el temporizador, arranca otro temporizador y disparo instantáneo del interruptor B. Exactamente lo que hemos repetido. ¿Qué pasa si tenemos la falla en la subestación B o la falla 2 que está cerca de la subestación B? Veamos qué pasa. ¿Okay?
Desde la subestación B, vemos que la falla 2 la ven zona 1, la B zona 2 y la B zona 3. Arrancar zona 2 y zona 3, arranca sus temporizadores para que empiecen a contar el tiempo. Zona 1, eh, al arrancar, coloco un 1 aquí en este OR y va a haber disparo instantáneo del interruptor B. Aparte, zona 1, prende el transmisor y envía la señal al otro extremo de 1. Y también zona 2, en este lado, dice yo estoy viendo la falla y coloca un 1 en ese ángulo. Desde el otro lado, ¿qué pasa? Zona 1, desde aquí, no ve la falla. Entonces, zona 1 no arranca. Pero sí arranca zona 2 y arranca zona 3. Al arrancar zona 2 y zona 3, arrancan sus temporizadores. Como zona 1 no arranca, no manda nada al otro lado por el canal de comunicaciones, pese a que este ha colocado un 1 aquí. Anteriormente dijimos que como aquí en la subestación B arrancó zona 1 y mandó una señal de disparo al otro extremo, nos colocó un 1 aquí. Desde este lado, como arranca zona 2, arranca el timer, también dice, yo estoy viendo la falla también. Entonces, si de este lado B y este lado B, quiere decir que la falla es en la línea que estamos protegiendo. Y por lo tanto, hay un 1 y va a haber disparo instantáneo del interruptor A. ¿Cuál es la diferencia de tiempo entre la apertura de este interruptor que operó por la operación directa de su sistema de control y esta que le está llegando una señal del otro lado? El tiempo entre uno y otro es justamente el tiempo que tarda en llegar la señal. ¿Y en qué tiempo tarda en llegar la señal? Entre 3 y 7 milisegundos. Entonces, nada, ¿no? Entonces, la señal llega rapidísimo. Por lo tanto, usando estos esquemas de comparación direccional, usando esquemas de comunicaciones, logramos que para el 100% de la línea, el disparo del interruptor A y del interruptor B en tiempo instantáneo en el 100% de la línea. ¿Qué pasa si tenemos una falla fuera de la zona protegida, fuera de la línea B, como esta falla 3? Veamos qué pasa con el esquema. Desde la subestación A, arranca zona 2 y arranca zona 3. Como vemos aquí, arranca zona 2 y zona 3 porque ven la falla. Al arrancar zona 2 y zona 3, prende el temporizador y prende el temporizador. Como arranca zona 2, coloco un 1 aquí. ¿Qué pasó? Desde, desde la subestación B, zona 1, no ve la falla. Zona 2, no ve la falla. Zona 3, no ve la falla. Por lo tanto, no pasa nada.
aquí, de la asociación B, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? La protección de esta línea va a ser la que despeje la falla, esta falla 3. Supongamos que sea la línea BC. En caso de que esta protección falle por alguna causa, como respaldo, va a abrir esta que está viendo zona 2 de aquí, en un tiempo, 500 segundos después, va a abrir este interruptor, como respaldo de esta protección en caso de que esta protección falle. Falló la protección, no abrió, entonces vamos a abrir desde la subestación A, medio segundo después, como respaldo de esta protección. El esquema de sobrealcance permisivo, el segundo, este es el esquema que tienen todas sus líneas de la CRE aquí en la ciudad. Es como dijimos, el que va a mandar la señal de disparo al otro lado es la zona que sobrealcanza, y en este caso es la zona 2. Es la que sobrealcanza la impedancia de la línea AB. Es la línea que estamos protegiendo, la línea B. Entonces, si tenemos la falla 2, ¿qué es lo que sucede? Veamos qué es lo que sucede. Entonces, desde la subestación B, la falla 2 es vista por zona 1, es vista por zona 2 y es vista por zona 3. Al arrancar zona 2, prende el timer de zona 2, zona 3 prende el timer de zona 3, y zona 1, al arrancar, nos da disparo instantáneo del interruptor B. Entonces nos abre este interruptor. Adicionalmente, ¿qué sucede? Zona 2, y la voy a dibujar con rojo, entra aquí a este OR, prende el transmisor y nos manda señal de disparo al otro lado. Nos coloca un 1. ¿Qué más hace? Zona 2, nos coloca un 1 en este AND. Este es el transmisor y este es el receptor. ¿Okay? Este es el transmisor y llegamos aquí al receptor. En este receptor nos coloca un 1. Y aquí en este otro lado nos coloca un 1 en este receptor. Desde el otro lado, ¿qué pasa? Como la falla es en zona 2, zona 1 no la ve, la falla está fuera de su alcance, y ven zona 2 y ve zona 3. Al arrancar zona 2 y zona 3, arrancan sus temporizadores, sus timers. Y aquí vimos que en el paso anterior había llegado un 1 desde este lado. El transmisor nos había mandado una señal de disparo. En caso de que volviera la falla, por si acaso yo estoy avisando que yo también estoy viendo, es lo que está diciendo. Y aquí también colocó un AL. Entonces aquí desde la subestación A, que hace zona 2, que es la zona de sobrealcance, envía primero, coloca un 1 en el receptor. Como las dos entradas se cumplen, nos coloca un 1 en esta salida y nos da disparo instantáneo del interruptor A. Y adicionalmente, también esta zona 2 nos manda una señal de disparo hasta el otro lado, nos coloca un 1 y se reconfirma el disparo instantáneo del interruptor B. Estos contactos, normalmente cerrados del interruptor,
tienen una función, tarea para la siguiente clase. ¿Para qué sirven esos contactos? ¿Qué pasa si tenemos en esquema de sobrealcance permisivo la falla número 3 fuera de la línea que estamos protegiendo? Aquí, desde el lado izquierdo, desde la subestación A, zona 1 no ve la falla, zona 2 ve, zona 3 ve. ¿Qué hace al arrancar zona 2? Zona 2 arranca su timer, zona 3 arranca su timer, zona 2 prende el transmisor, envía señal de disparo al otro extremo y coloca un 1. Y también coloca un 1 en el receptor, en caso de. ¿Qué pasa desde este lado? Desde el lado de la subestación B, no mira ni zona 1, ni zona 2, ni zona 3 la falla, no pasa nada, no pasa nada, entonces el esquema no pasa nada, no hay disparo instantáneo de ningún, ocasionado por ninguna protección. Entonces solamente aquí zona 2 va a funcionar como respaldo de la protección de esta línea, en caso de que falle. Y finalmente el esquema de bloqueo. Este es un esquema recomendado para líneas largas. Por lo tanto, básicamente el 100% de las líneas de la Empresa Nacional de Electricidad están protegidas con este esquema de bloqueo. Todas las líneas que vienen de Cochabamba, de Cochabamba Santa Cruz, Cochabamba La Paz, Cochabamba Oruro, Cochabamba Potosí, Sucre Potosí, Potosí, Potosí Catavi, todas las líneas que van a Tarija, al sur, etcétera, etcétera, y a Cuiba, todas están protegidas con este esquema de bloqueo. ¿En qué consiste? Como hemos dicho, cuando el transmisor mande una señal al otro lado, le está diciendo no dispares. Por eso su nombre de esquema de bloqueo. Bloquea tu disparo, le está diciendo, porque la falla no es en tu línea. ¿Cuál es la particularidad de este esquema? De que con este esquema vamos a tener dos zonas mirando hacia adelante, zona 1 y zona 2, y la tercera zona la vamos a volcar a que mire hacia atrás. Entonces, las dos zonas, zona 1 y zona 2, miran la línea que estamos protegiendo, y la zona 3 mira hacia la línea que está hacia atrás. Lo mismo en este lado, tenemos zona 1 y zona 2 mirando hacia adelante, y la zona 3 mirando hacia atrás. Entonces, veamos qué pasa en el esquema. Si tenemos la falla 1, desde el esquema izquierdo, desde la subestación A, ve la falla 1, ve zona 1 y ve zona 2. Las dos arrancan. Al arrancar zona 2, arranca su timer. Al arrancar zona 1, coloco 1 aquí y hay disparo instantáneo del interruptor A. ¿Qué más sucede? Aquí zona 2, aquí tienen 1, y por esta negación aquí nos va a colocar un 0. Ese es en el transmisor, por tanto le está diciendo no envíes nada al otro lado. Y también en zona 2 se está colocando un 1 en el receptor. Si llega alguna señal del otro lado, para que haya algo. Una particularidad de este esquema es que aquí en el receptor, en condiciones normales, cuando no hay transmisión de nada, o sea, el esquema está trabajando de forma normal,
quiere decir que aquí hay un 0 y que por lo tanto aquí hay un 1. Entonces quiere decir que si no hay transmisión del otro lado, aquí cualquier cosa que pase por este lado, el esquema está dispuesto a abrir en forma instantánea. Pero si va a haber transmisión, si va a haber un 1, por la negación, se va a convertir en 0 y no va a haber disparo instantáneo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver luego. Entonces aquí dijimos, aquí puso un 1, y por la negación es un 0, y aquí nos puso un 1. ¿Qué pasa en el lado derecho? En la subestación B, zona 1, ve la falla, zona 2 también ve la falla, zona 2 arranca su timer, y zona 1 nos coloca un 1, y por lo tanto disparo instantáneo de B. Adicionalmente, ¿qué pasa? Del otro lado de la subestación A no ha venido ninguna señal de disparo, por lo tanto aquí hay un 0, aquí hay un 1. Y aquí zona 2, aquí nos colocó un 1 en el transmisor, luego un 0, por lo tanto dice no transmitas nada, y por otro lado nos coloca aquí un 1. Entonces como hay un 1, 1, la salida va a ser un 1 y vamos a tener la confirmación del disparo instantáneo del interruptor B. ¿Ok? ¿Qué pasa si tenemos la falla 2? Desde la subestación A, o desde la subestación B, mejor dicho, arranca zona 1 y arranca zona 2. Zona 2 al arrancar nos prende el timer, pero también aquí nos coloca un 1, nos coloca un 0 en el transmisor, le dice no transmitas nada, y nos coloca un 1 en el receptor. Pero al arrancar en zona 1, en la falla 2, vamos a tener, nos coloca aquí un 1, una salida 1, y vamos a tener disparo instantáneo del interruptor B. Estamos viendo ahí. Desde el otro lado, desde la subestación, del lado de la subestación A, entonces, ¿qué teníamos aquí? Teníamos aquí un 1, aquí un 0, y aquí tenemos un 1 que nos colocó. Desde la subestación A, ¿qué zona ve la falla? Zona 1 no la ve la falla, no alcanza, y zona 2 la ve la falla. Zona 3 ni se entera porque zona 3 está mirando al otro lado. Zona 3 está mirando al otro lado, ni se entera lo que está pasando en la línea B. Entonces, al arrancar zona 2, arranca su timer. También aquí nos colocó un 1. Le dice, no transmitas nada al transmisor. Por lo tanto, el transmisor no manda ninguna señal. Como no manda ninguna señal, aquí hay un 0. Se convierte en un 1. Y por lo tanto, la confirmación del disparo del interruptor B, que ya vino por la lógica de la protección misma, del relé mismo, que estaba con ajuste de zona 1 de tiempo 0. Aquí, ¿qué pasa? No llega ninguna señal. Bueno, aquí zona 2 nos coloca un 1, y también aquí en el receptor nos coloca un 1. Como de este otro lado no hay ninguna señal de disparo que venga, o el canal, el transmisor no manda ninguna señal, aquí tenemos un 0 y tenemos un 1. Como se cumple la condición, tenemos un 1 y vamos a tener disparo instantáneo del interruptor A. Para la falla 2.
¿Por qué vio el disparo? Porque no ha llegado ninguna señal del otro lado que le diga no dispares. ¿Qué pasa con la falla 3? Veamos qué sucede. Desde la subestación B, zona 1, no ve la falla, porque está mirando hacia adelante. Zona 2, no ve la falla. Pero zona 3, que está mirando hacia atrás, sí ve la falla 3. ¿Qué pasa con zona 3 que arranca? Arranca su temporizador de zona 3. Nos coloca un 1 en el transmisor. Y no pasa nada más. Aparte, zona 2 que no arranca, no hace nada, entonces está en condiciones normales, siempre tiene un 0 aquí y por lo tanto un 1 acá. Entonces, como se cumplen las dos condiciones, como la falla es atrás y la está viendo zona 3, le dice enviar la señal al otro lado. ¿Qué señal? Como es una negación, es decir, yo estoy viendo la falla, me está diciendo zona 3, no es en la línea B, por lo tanto, le pone en serio y dice, no habrá en forma instantánea porque la falla no es en nuestra línea. Y le coloco un 0. Cuando mandó la señal, le coloco un 0. ¿Qué pasa en el otro lado? Entonces aquí llegó un 1, aquí llegó el 0, por la negación se vuelve 0. ¿Qué pasa desde la subestación A? La falla 3 la ve zona 2, zona 1 no la ve, y zona 3 tampoco la ve porque está mirando al otro lado. Entonces zona 1 no la ve, zona 2 ve la falla 3 y zona 3 no ve la falla. Al ver zona 2 la falla, arranca el temporizador. Aquí en el transmisor le coloco un 1 y por la negación le coloco un 0. Le dice no mandes ninguna señal al transmisor. Y aquí en el receptor coloco un 1. Aquí sí, yo estoy viendo la falla. Puede que la falla sea en nuestra línea porque yo la estoy viendo. Dice sonado. Pero como aquí llegó un bloqueo del otro lado, le dice no abras porque la falla no es en la línea B, sino es en la otra línea. Entonces no hay disparo instantáneo de A, ni tampoco hay disparo de B. Entonces le mandó el bloqueo para que no abra en forma instantánea el interruptor A. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? Ninguna, como siempre, siempre me Y acompaña. el esquema de sobrealcance lo puede volver a explicar, por favor. ¿De cuál? Sobrealcance. Sobre el cáncer. El sobrealcance, y hemos dicho de dónde viene su nombre, de que la zona que sobrealcanza, zona 2, es la que va a mandar la señal de disparo al otro lado, es la que arranca el transmisor. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la falla número 2, donde en condiciones normales esta falla sería abierta por esta protección en tiempo instantáneo y por esta otra medio segundo después. Lo que queremos es que se abra toda la línea en el tiempo instantáneo. ¿Qué sucede aquí con esta protección sobre alcance? En la falla 2,
¿Qué falla? ¿Qué zona están viendo? Está viendo zona 1, está viendo zona 2, está viendo zona 3. Está viendo la falla 2. Entonces arranca zona 1, zona 2 y zona 3. Al arrancar zona 2, arranca su timer, pero también coloca un 1 en el transmisor, le dice, prende el transmisor y manda una señal hasta el otro lado y coloca un 1 aquí. También zona 2 coloca un 1 aquí en el receptor, en caso de que llegue algo de allá, yo ya estoy listo. Desde este lado, entonces, aquí mandó un 1 aquí. También zona 2, aquí nos puso un 1 y aquí también nos puso un 1. ¿Qué pasa aquí desde la subestación A? ¿Qué zonas ven la falla? Zona 1 no la ve la falla porque no alcanza, no arranca. Zona 2 la ve la falla y zona 3 la ve la falla. Entonces, zona 2 arranca, zona 3 arranca. Zona 2 al arrancar, prende su timer. Zona 3 al arrancar, prende su timer. Pero también zona 2 prende el transmisor y el transmisor manda la señal de disparo al otro lado. Pone un 1. Como ya estaba confirmado previamente, por aquí pone un 1 y va a haber disparo instantáneo de B. Se confirma el disparo hecho por el ajuste instantáneo de zona 1. ¿Qué pasa en este otro lado? Como zona 2 es la zona que sobrealcanza, mandó la señal de disparo, pero también coloca un 1 en el receptor, diciendo el otro lado le dice, yo estoy viendo la falla, por eso le coloco un 1, y de aquí le dice, yo también estoy viendo la falla. Entonces, si mira y mira, quiere decir que la falla es en la línea. Y entonces, disparo instantáneo del interruptor A. Listo. ¿Está claro? Sí, sí. Ok. ¿Cuándo es el examen? No hay fecha todavía. ¿Después de fecha o día o no? No hay. Bueno, entonces, vamos a dar. ¿Cuántos? Un examen nomás hemos dado hasta ahorita, ¿no? Sí. Que vamos a dar examen de sobrecorriente y de relés de distancia el siguiente sábado a las 9 de la mañana, 9:30. Ok, chao muchachos, No puede un ser 2 gusto. semanas, Inge. Es para que hacemos clases también con el auxiliar. 2 semanas. Para la siguiente semana del 2 de diciembre sería. No, y después la otra, ya, ok, 2 de diciembre. Bien, Inge, gracias. Chao, nos vemos. 2, sí. Chao, chao.